Daniel capítulo 3, versículo 7 en adelante. Usted ya conoce esta historia. Es el evento que enfrentó Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero hablarle de ahí en este día. Dice así la palabra de Dios, versículo 7, Daniel 3, 7. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, diga conmigo todos. El trasfondo es que Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la levantó y ordenó que todos la adoraran, todos, ¿sí? Y la clave para todos era, cuando ustedes escuchen la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, dice todos, todos, los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Ahora quiero que al leer el resto de este pasaje, yo quiero que usted note las actitudes que de pronto se empiezan a manifestar en este evento del ser humano. Note las actitudes del ser humano que se empiezan a manifestar dentro de un contexto de adversidad como este. Pero también mire la forma de hablar de los hombres de Dios, incluiría a las mujeres de Dios, que deben hablar así, de esta forma, ¿sí? Versículo 10: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, diga conmigo todo, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, diga con ira. Míreme un poquito. Una de las primeras cosas que temor y pánico desata en el ser humano es enojo, es ira contra los que no obedecen. ¿Sí? Aquí en la ciudad hay un programa y hay aparentemente un departamento que le llaman compliance. ¿Cuántos saben que ahorita los restaurantes están completamente, bueno, pues casi completamente, ¿verdad? Solo puede la gente llevarse comida, pedirla por en línea o alguna aplicación, y o puede ser entregado a domicilio, ¿sí? Pero ya hay un departamento de compliance o de cumplimiento, que si usted como ciudadano ve que un restaurante no está siguiendo las directivas que ahorita están en pie, que usted lo reporte. Ya. ¿Sí? A esto, mis hermanos y mis hermanas, se les llama, entendiendo el contexto en que estamos, entendiendo que hay ahorita una crisis, entendiendo que hay una pandemia, pero a esto, mis hermanos y mis hermanas, se les llama acondicionamiento social, programación social. Y las personas que más van a reportar lo que ellos creen es una falta de incumplimiento es la gente que tiene miedo, es la gente que tiene pánico, que les va a dar coraje, enojo, ira, porque no se están siguiendo las directivas. Es lo que hace el enojo. ¿Sí? Esto es lo que hicieron estos hombres. El rey ahora se enoja. Estos otros hombres dicen que maliciosamente fueron al rey para reportar a estos judíos. Versículo 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos a estos varones delante del rey, delante de la autoridad.
habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Are you willing? ¿Estás dispuesto? Para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo que está diciendo es: no la tenemos que pensar. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, a los del departamento de cumplimiento, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Yo sí creo esto. Yo sí lo creo. Y luego dice: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Si yo estuviera ahí en medio, yo le diría a Nabucodonosor: no, porque no entras tú. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, los religiosos, la cizaña, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, diga conmigo, intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios
que su Dios. Está ahí nada más. Para las personas que están afuera del horno, viendo hacia adentro, les es inexplicable que hombres y mujeres de fe no tengan miedo a entrar a un horno de fuego. Personas que están limitadas a su criterio y crítica humana, formada por una existencia y experiencia fuera del poder y de la presencia de Dios, para medir y esperar comportamientos y acciones más normales y naturales de aquellos que con la presencia y el poder de Dios han vencido enfermedades, hambrunas, escasez, pestes, muerte, opresión y depresión en el nombre de Jesús. No espere que lo entiendan a usted. Si usted ha visto el poder de Dios y sabe lo que es la presencia de Dios en su vida, no espere que lo entiendan. No espere que lo comprendan. Porque no saben lo que es creer. No saben lo que es depender y esperar en Dios, que tiene el control de todas las cosas. Puedo oír la voz de Lázaro exhortando y animando a sus hermanos, a su familia y amigos, diciéndoles: no escuchen la voz de alguien que no sabe lo que es resucitar y salir de la tumba, si nunca lo han experimentado. Si no saben, si no han experimentado el poder de Dios, no los escuchen, porque les van a hablar de una base de miedo y de enojo. Le digo porque está aquí esta hermana de 81 años, porque con la presencia y el poder de Dios venció un cáncer. Cuando tú ya sabes qué hacer con tus gigantes, tú no corres, tú no te escondes. Primero esperas qué es lo que Dios te está hablando. La pandemia de este enemigo invisible que se llama coronavirus es temporal y va a pasar. Escuche, es temporal y va a pasar. Este ensayo profético, diga ensayo profético, y llamado de atención de parte de Dios tiene límite. La raza humana va a sobrevivir en grande esta pandemia, porque no es la segunda venida de Cristo. Esa todavía está por venir. Lo más preocupante de esta pandemia es lo que está descubriendo, destapando y revelando en relación al comportamiento humano. El tiempo de esta pandemia ha puesto a prueba la preparación y aptitud del ser humano en su nivel social, político, mental y espiritual, en un nivel global, para adaptarse a tiempos adversos. En medio de esta tribulación, opresión, se ha podido ver también la resiliencia y la capacidad humana de mostrar amor y rendir ayuda, de una manera sacrificial. No todo ha sido egoísmo, no todo ha sido discriminación, odio o enojo. Hemos visto también la parte del ser humano que puede amar a su prójimo aún en medio de circunstancias como estas. Fuera de una pandemia de miedo y enojo por autosobrevivir, hemos visto un llamado hacia la calma y unidad humana en este tiempo. Pero podemos percibir en los aires una tensión, en los aires sociales y políticos, que dadas las perfectas circunstancias de tormenta, tiene todo el potencial de explotar contra el prójimo con toda la hostilidad y violencia que hasta el momento se está reprimiendo, porque hay un nivel de sobrevivencia. Todavía no hay que matar a otros,
porque no se ha llegado a ese punto. Pero el potencial ya asomó su cabeza. Podemos percibir en niveles pasivos y en algunos agresivos lo que es un destello profético de lo que será la reacción humana que vive sin Dios en el mundo. Podemos percibir que el comportamiento humano profetizado en la palabra de Dios para los últimos tiempos ya está bien formado y preparado para hacer alianza ciega con el sistema, estructura que ya está establecido para recibir y acomodar la manifestación y propósitos del anticristo. Vea más allá del virus, de su pandemia, del temor y pánico que está generando, y perciba cómo el comportamiento anuncia la segunda venida del Señor Jesús. Porque escuche, el comportamiento humano es un termómetro profético en relación al fin del mundo. El virus va a pasar, así como pasó H1N1, así como pasó SARS, así como pasó MERS. Va a pasar, no se va a quedar. Lo que este virus va a dejar atrás va a ser el comportamiento del ser humano que ya asomó la cabeza. Cuando pase todo, mire, la va a esconder y todos van a volver a su normalidad. Lamentablemente, cristianos van a regresar a su religiosidad. El hombre pecador va a regresar a su pecado y van a seguir sus vidas normales. Ya pasó el susto. Lo que yo quiero que vea de una manera profética es la cabeza de la bestia social que se acaba de asomar. Esa, escuche, esa no se va a desaparecer. Nada más va a ser esto. ¿Está escuchando? Vea más allá de lo que ahorita está viendo. Because it's going to pass. It's going to go away. It's going to be done. What it uncovered is not. It's still going to stay in society. The viruses, the attitudes, the behavior, that's the one that's going to get you killed for eternity. People have a bigger problem with their behavior than the virus. The ones that God will tell on that day, I never knew you. I never knew you. I don't know who you are not going to be turned away because they got the virus. They're going to be turned away because of the behavior and sinful attitude that they lived by during their lifetime here on earth. Vea más allá del virus. Entienda esto, por favor. Entienda esto, por favor. Muchas de las señales del fin del mundo, ¿sabe cómo se van a cumplir? Por medio del comportamiento humano. Listen. Muchas de las señales del fin del mundo se van a cumplir por medio del comportamiento humano. ¿Quiere ver si estamos cerca del fin del mundo? Mire cómo se está comportando el ser humano.
Detrás de la persecución religiosa estará el ser humano. Detrás de los que maten, creyendo que le están haciendo un favor a Dios, estará un ser humano. Detrás de la traición familiar, detrás de la tribulación, detrás de la persecución, detrás de los homicidios y las muertes, detrás de las guerras y conflictos globales, detrás de los alborotos y las protestas sociales, detrás del enojo, rabia y ataques contra otros seres humanos, detrás del resfrío de amor, detrás del aumento de la maldad, detrás de las falsas profecías y doctrinas de demonios, estará la voz de un ser humano. Detrás de la apostasía de la fe cristiana está el ser humano. Detrás de los tiempos peligrosos de los últimos días habrá hombres peligrosos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Todo esto tiene un ser humano detrás de ello. Y cuando se siente en el lugar santo la abominación desoladora, cuando sea el tiempo de huir a los montes, será en la forma de un ser humano. Human behavior is behind all, most, not all, most of the signs of the end times. Human behavior. Este ensayo, estamos en un ensayo, diga conmigo, estamos en un ensayo. Este es un ensayo. Este es un ensayo. No niegue que su fe está siendo probada. Porque si lo niega porque se quiere ver espiritual, entonces no se está dando cuenta que es una prueba. ¿Sí? Este ensayo manifiesta que la mente humana, su comportamiento, en su condición social, política y religiosa, está ya preparada para alinearse y apoyar las políticas del anticristo si él se manifestara mañana. Ya. Es lo que estamos viendo. El evento de Sadrach, Mesach y Abednego está diseñado no solo manifestar el poder de Dios sobre los elementos, sino aún más importante, para animarnos a nosotros, los de la generación de la gloria de la casa postrera, y enseñarnos a mantenernos escuchando la voz de Dios y a continuar a ser luz y voz de Dios en medio de toda adversidad, en medio de toda amenaza, en medio de toda crisis, en medio de toda generación maligna y perversa. El que vive sin la presencia, poder y seguridad de Dios, repito, le gusta mirar de por afuera del horno. Vamos a ver qué les pasa. Vamos a ver qué les sucede. Déjalos que no hagan caso. Déjalos que no obedezcan. Y cuando tengan el virus encima, les gusta mirar de afuera del horno. Yo todo lo que digo y lo que creo es, hay un cuarto que está con nosotros. Ellos no pueden entender cómo alguien puede actuar en lo que en su estimación y en su experiencia humana, sin Dios, sin su presencia, sin haber visto su poder, creen es irresponsabilidad, desapego, incumplimiento, rebeldía a los edictos del rey. Y es que no entienden que hay una voz más alta que lo sabe todo, que hay una autoridad más alta que los gobiernos del mundo. Y es aquí donde está la línea civil entre la línea espiritual y dependiente de la voz del Espíritu de Dios. El comportamiento humano movido por pánico y temor genera enojo y hasta odio en contra de aquellos que creen están exasperando la situación y su propia seguridad. A mí me pueden ver como que estoy promoviendo el contagio,
haciendo más problema. Pero no saben lo que yo sé y no ven lo que yo veo. Y yo sé que Dios está detrás de todo esto. Y Él va a hacer con nosotros lo que tenga que hacer. Si usted ahorita, si vio ahí bien, Nabucodonosor dijo: estos jóvenes, porque eran jóvenes, dieron sus cuerpos y no iban a servir a otro Dios, y los alabó por ello. El punto es que nuestra seguridad no proviene de este mundo, sino de Cristo. Pero en medio de toda tribulación, el enojo del comportamiento humano será dirigido en contra de aquellos que siguen el son de la voz de Dios, porque el mismo Jesús ya nos advirtió proféticamente, ya nos dijo de esto. Repito, es un ensayo, es un simulacro. ¿Y cómo vas a reaccionar? Escucha, puede ser un factor muy determinante en cómo vas a reaccionar en el futuro, cuando la persecución verdadera cristiana se desate. ¿Cómo vas a pensar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a reaccionar? Pastor, esto no tiene que ver con ninguna persecución. Este es un virus. Este es un virus. No lo puede comparar. Cuando venga el anticristo y nos amenace con matarnos porque no tomamos su marca, no se preocupe, yo no la voy a tomar. Really? No, es que no se compara. ¿Cómo te fue en el ensayo? ¿Cómo te fue en el simulacro? No, pero no es lo mismo. La voz del Espíritu ahorita no va a ser igual como en el futuro. No va a ser igual. ¿Tú crees que tú vas a responder a una circunstancia diferente? ¿Tú crees que vas a responder diferente cuando amenacen a tus hijos y a tus hijas y a tu bebé y a tu esposo y a tu esposa? Que si no niegas a Cristo, ¿tú crees? Este no es un juego. Si usted cree que es un juego, no es un juego. Este es un ensayo. Entendiendo la pandemia, entendiendo que hay un virus, entendiendo todo eso, este es un ensayo. Hay un horno de fuego. Sí lo hay, yo lo sé. Y usted lo tiene que entender también. Este no es un juego, es un simulacro, es un ensayo. Listen, people. Esto es lo que es. Jesús ya nos había dicho: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y sabe lo primero que les dijo, una de las primeras cosas que les dijo fue: mirad que no os turbéis. Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, muchos tropezarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Yo sé que yo tengo todo el potencial de ser aborrecido. Estoy haciendo olas, no me estoy conformando. Porque yo primero voy a buscar qué es lo que Dios me está diciendo. Primero. Mi papá fue un hombre de Dios. Yo quisiera poder llegar a los talones de lo que él fue en Dios. Créanme.
vez alguien me dijo: tú ni a los talones le llegas a tu papá. Y les dije: ¿sabe qué? Sí, es cierto. Ojalá un día llegue a aunque sea hasta el talón. Yo no puedo llenar los zapatos de un gran hombre de fe como él fue. Él fue pionero, él abrió camino en Ciudad Juárez. Muchos hasta este día todavía se quitan el sombrero cuando escuchan el nombre Gavino Guerrero, ahí en Juárez, de los que lo conocieron. El Espíritu de Dios le dijo: ve a la plaza a predicar, allá en los años 60, mediados a fines del 60, y él fue a predicar. El problema es que era ilegal predicar públicamente, y lo mandó a todos los lugares que lo puede haber mandado en Ciudad Juárez, a predicar en la plaza enfrente de la catedral católica. Como no lo podían callar, no lo podían convencer, lo agarraron y se lo llevaron con el cura ahí de la catedral. Y después de 20 minutos, el cura les habló a todos y les dijo: ¿saben qué? Llévenselo porque me está convenciendo. Eso es verdad. Gracias. La primera vez que fue, las primeras veces que fue, me imagino que corrió la voz, después se dieron cuenta, la policía llegó y lo arrestaron. Y lo metieron a la cárcel ahí en Juárez, que le llaman la de Piedra, que está por la 16 de septiembre. Y dentro de la cárcel le predicaba a los reos, no tenían a dónde ir. Empezó ahí una escuela dominical y les empezó a enseñar. Más de 30 años más tarde, yo fui con él a una conferencia en Colorado, y se acerca un hermano después del tercer día y le dice: hermano Gavino, le dice, usted no me va a conocer ni se va a acordar de mí. Yo fui uno de los presos al que usted le predicó y que recibió a Cristo cuando usted lo echaban en la cárcel. Y ahorita estoy pastoreando. Aleluya. Salía de la cárcel y el Señor lo volvió a mandar a la plaza. Salía, lo volvían a meter y lo salía. Mi mamá tenía que empeñar cosas, pedirle ahí a la congregación, pues levanten un fondo para sacar al pastor de la cárcel. De ahí me vino la idea, a propósito. Los hermanos daban el título de su casa para sacarlo de la cárcel. Ojalá me amen tanto así. Iban y lo sacaban. Y así andaba. Salía, entraba, salía, entraba, salía, entraba. Ya después los policías lo conocían. Y él estaba predicando ahí. Se estacionaban allá a la curva. Y luego le hacían. Y luego les hacían. Y luego terminaba de predicar. Se subía atrás de la patrulla y les decía: ahora sí, vámonos. Es una clase dominical. Hasta que lo dejaron en paz. ¿Y saben qué sucedió? Empezaron a llegar otros predicadores. Se empezaron a atrever. Alguien tiene que atreverse a abrir camino y tener el espíritu de Caleb, un espíritu diferente. No le estoy diciendo que es fácil, no es fácil. Creerle a Dios no es fácil. Pero si va a ser impacto, su fe tiene que estar intacta.
100% y entender. Muchos tropezarán, dice la Escritura. Vamos a hacer un comentario sobre esto. Ya estamos en la era de la apostasía, ya estamos dentro de ella. ¿Qué sigue después de la apostasía? La manifestación del anticristo. Es lo que sigue. Ya estamos en la apostasía. La apostasía no se trata de un rescate demoníaco para el apóstata, para que sea libre de Cristo. No se trata de eso. Tenemos que entender que la apostasía tiene que ver con esclavitud, alienación y sujeción al espíritu del anticristo. Una de las formas que esta alineación se manifiesta es por medio de la crítica, enojo e ira contra todo lo que representa a Dios. Si usted se me está enojando, se está enojando contra mí, chéquese, porque ese enojo no es suyo, es un demonio que lo quiere preparar. El apóstata va a manifestar todo lo de su padre, el diablo. ¿No eres libre? Ahora tienes que cumplir con los propósitos de Satanás. Tienes que servir y ser instrumento de Satanás. El apóstata tiene que levantarse en contra de Dios y su conocimiento con todas las actitudes, comportamientos, sentimientos y pensamientos de maldad que Satanás le infunde. Tiene que odiar como odia a Satanás todo lo que representa a Dios. Y Satanás está usando esta crisis del coronavirus para marcar su imagen sobre los que están preparados para recibirla. Es necesario que muchos tropiecen, es necesario, porque este conflicto de división es profético. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios empieza por su casa. Dios usará situaciones como estas para separar la cizaña de su trigo, que ha estado por mucho tiempo en su reino. Estoy hablando de una guerra civil espiritual que va a tomar lugar dentro de la iglesia de Cristo, donde Dios sacará a toda la cizaña religiosa que ha servido para ser voz de confusión, de crítica y voz de Satanás en medio de su iglesia. La tiene que sacar, porque no puede ser parte de la gloria de la casa postrera, ni de la gran cosecha de almas que todavía está por venir. Porque en medio de todo esto, mis hermanos y mis hermanas, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cosas maravillosas, prodigios, señales, cosas sobrenaturales de parte de Dios. Tú que hablas en contra del conocimiento de Dios durante este tiempo y criticas y atacas a los siervos de Dios que están siendo luz y voz de advertencia, que los criticas porque no cierran, o los criticas porque cierran, y que están siendo luz y voz de advertencia durante este tiempo, no creas que te vas a escapar del juicio que viene, porque ya no crees en la palabra de Dios. Lo único que significa tu comportamiento crítico en base a pánico y enojo es que sin saberlo estás siendo preparado y alineado para ser voz en contra de Cristo. Y lo advierto especialmente a aquellos que saben la palabra de Dios y que en algún tiempo la creyeron, enseñaron, cantaron, la profetizaron y la hablaron en lenguas, pero que ahora la están torciendo y usando como una arma en contra de los hombres y mujeres de fe durante esta crisis. No te vas a escapar, no te vas a escapar. Necesitas cambiar tu comportamiento. En medio de todo esto hay buenas noticias todavía. Arrepiéntete, para que Dios no te entregue a un espíritu de estupor y engaño, para que sigas creyendo la mentira y no puedas creer la verdad. Arrepiéntete. Pero desde ahora les digo a todos que su pánico no va a callar a hombres y a mujeres que todavía le creen a Dios. Si no te rindes a los pies de Cristo, debajo de quien está este virus, entonces sí, sigue teniendo
mucho, pero mucho miedo, porque Él todavía está por venir. Estamos presenciando un paradigma social profético. Estamos presenciando aún entre la iglesia de Cristo una actitud profética de alineación, alianza y obediencia a César, sin considerar lo que se le debe dar a Dios en este tiempo. Y yo sé que algunos ya están diciendo: hay que darle a César lo que es de César y hay que darle a Dios lo que es de Dios, y ahorita es tiempo de darle a César lo que César está pidiendo, y lo que Dios de lo que Dios merece se está haciendo a un lado. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, quiero dirigirme a pastores y a líderes cristianos. Tenemos que entender y percibir que esta crisis del coronavirus ha activado levemente, el sistema y estructura organizacional, político, religioso, ecumenista, de control sobre la ciudadanía en el mundo, que ya está operando fuera de vista por la mayoría del tiempo. No se diga la operación del Estado profundo en los gobiernos y que tendremos que enfrentar en el futuro. Ya podemos ver que hay un sistema, una estructura gubernamental para clausurar, cerrar ciudades enteras. La pueden detener a la ciudadanía, controlarla militarmente de esa forma. No negamos que exista una pandemia a nivel global, pero las directivas gubernamentales, independiente del propósito correcto de prevenir un contagio masivo del coronavirus, no deja de ser para ellos un ejercicio y simulacro en control para poder sondear cuál aspecto de la sociedad simpatiza con el gobierno, quiénes se apegan a las directivas sociales y quiénes no en medio de esta crisis. Entendiendo la realidad de una amenaza de proporción global y no negándola, lo que señalo es que no se pierda de vista lo que va a dejar atrás la cabeza de la bestia que ya se asomó, que ya existe un sistema y estructura de control global disponible que puede activarse en cualquier momento, que incluye un medio político y religioso para el control de todos estos aspectos de la sociedad. Durante este estado de alarma, por ejemplo, podemos ver el alcance y el poder del gobierno sobre el sector privado y el público de tomar posesión de edificios, clausurar negocios, restaurantes, instituciones, ciudades enteras, ordenar que los ciudadanos no salgan de sus casas y limiten sus reuniones de grupo a no más de 10 personas. Todo lo que el hombre considera ser su seguridad puede ser quitada en cuestión de minutos con una declaración gubernamental, con un edicto del rey. Hablo de un sistema y una estructura global preparada y disponible para el anticristo, que él pudiera activar en contra de los cristianos si él entrara en la escena política hoy. Por lo tanto, la capacidad para un gobierno y orden mundial ya existe de esta naturaleza. Satanás también está usando este tiempo para tratar de condicionar al cuerpo de Cristo hacia la división, separación y desmembramiento de los miembros del mismo cuerpo. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis
que aquel día se acerca, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y en este simulacro se está haciendo lo opuesto, y los corazones de muchos se están revelando también. Como líderes de Dios tenemos que considerar que esta crisis puede evidenciar cómo vamos a responder y cuál será nuestro comportamiento de liderazgo en futuras situaciones, cuando las directivas sociales directamente impidan la práctica de nuestra fe y principios bíblicos. Es fácil liderar y hablar con toda libertad, confianza y osadía de los púlpitos la palabra de Dios de por fuera del horno, viendo hacia adentro. Es fácil esconderse detrás de una amenaza para no tener que demostrar el nivel de fe, dirigiendo por lógica de políticas a la responsabilidad social como la directiva más coherente a seguir. Les recuerdo que Jesús, el Salvador y Sanador que predicamos, tocaba a los leprosos sin importarle ser contagiado. Señalo que como pastores y líderes cristianos, nuestro liderazgo está siendo observado durante este tiempo de crisis. Pastores, líderes, nuestro liderazgo está siendo observado. Y esta amenaza real también es un ensayo para nosotros, para demostrar el nivel real de nuestra fe y cómo vamos a dirigirnos en el futuro, cuando se manifieste el anticristo. ¿Y qué le diremos al pueblo de Dios en ese tiempo? Que resistan, le crean a Dios, entren al horno, entreguen sus cuerpos o se marquen para que puedan comprar y vender. ¿Cuál voz estamos nosotros como líderes preparados a escuchar primero? Hablo de un orden de prioridad. Los animo a sostener la fe del Evangelio de Cristo, que fuimos llamados y elegidos por el dedo de Dios a predicar. No es una crítica. Usted haga lo que sienta que el Espíritu de Dios le está diciendo hacer. Hágalo. Lo único que le digo es que ore para que el Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento a todos en medio de toda crisis presente y futura. Yo les he hablado hoy sobre algo mucho más grande que este virus. Está destapando un comportamiento profético del ser humano que ha asomado su cabeza y que va a ser 1000 veces peor durante los últimos días, cuando las señales y los eventos del fin del mundo se desaten sobre la tierra. Va a ser peor. Ahorita nada más ha visto la superficie. Nosotros, los que no abandonemos la fe, caminaremos en los postreros días con el espíritu y poder de Elías, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con una fuerza sobrenatural para enfrentar todo horno que nos amenace. El ejército de Dios, compuesto de sus hijos y de sus hijas, también estará formado para los postreros días y reinaremos juntamente con Cristo. Eso es lo que nos espera a los que no abandonamos la fe. Si Dios te llama a ser uno de los testigos de Apocalipsis capítulo 11, y tú sabes en lo que eso consiste, tú sabes que si tú eres uno de esos testigos, tú vas a morir. Vas a morir. Vas a ser resucitado el tercer día y luego el Señor te va a llevar. Pero tienes que saber de antemano que vas a morir. Right? Y vendrán voces que tratarán de disuadirte, de decirte, no, yo no creo que tú, y tú sabes en tu espíritu que lo eres.
Algunos han interpretado que estos dos testigos consisten realmente de dos compañías, la compañía de Moisés y la compañía de Elías. Otra teoría en cuanto a lo que o quiénes son estos dos testigos. No importa si son dos individuos o cada uno representan compañías, o sea, muchas personas que Dios va a usar en ese tiempo. El punto es que si tú eres uno de esos, you're gonna die. Vas a morir. Cuando tú recibes tu llamado, tienes que estar dispuesto a todo lo que el que te llamó decida. Y escucha, tú no vas a tener problema, porque vas a tener un espíritu tan fortalecido y una fe tan fuerte que tú vas a decir: vámonos, Señor, vamos a hacer esto. Yo voy a ser vos, no voy a parar. No voy a parar. En el nombre de Jesús. Esto nos está probando a todos. A todos. Repito, es un ensayo. Y su fe está siendo probada. Es para que se examine, se sondee, haga un análisis de su vida espiritual, de su fe, para que se dé cuenta dónde está. Las otras buenas noticias, y con esto cierro, es que todavía hay una ventana abierta de preparación. Gracias, Dios, por tu gracia. ¿Entendiendo? Amén. Eres bueno. Es cuando vas al doctor y te dicen: ¿sabes qué? Tienes esto, pero si tú haces esto, esto y esto, tú vas a estar bien. Y tienes el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Este virus ha destapado algo en el comportamiento social del ser humano en cuanto a lo que está dispuesto a hacer para sobrevivir, bueno y malo. Pero una vez que se cierre este virus, termine, hay una ventana que va a quedar abierta para que te examines, le digas a Dios que te sondee, te señale las áreas, si es que tú no las sabes, donde necesitas trabajo todavía, puertas que todavía tienes que cerrar en ti. Porque repito, la mayoría de la gente que va a estar en el infierno no va a ser por un virus, va a ser por una actitud y un comportamiento pecaminoso del cual no se arrepintió y no trató y no se negó y no sometió y no se arrepintió ni se alineó a la voluntad y santidad de Dios. Tienes una ventana. Take care of it. Encárguese. Porque Él viene como ladrón y nadie sabe el día ni la hora. Puede ser la semana que entra. Puede ser la semana que entra. Es tiempo de examinarte. Examina tu fe. En el nombre de Jesús. Amén. Pero somos más que vencedores. ¿Qué no? Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Aplaudan los 10 que estamos aquí. Iglesia, vamos a estar bien. Estamos bien. Estamos bien. No somos de este mundo.